Imagínate por un momento que estás parado en medio de un puente. A tu izquierda ves el camino que has recorrido durante 4 décadas de tu vida. A tu derecha se extiende un territorio inexplorado, lleno de posibilidades que aún no has descubierto. Y ahí estás tú, en el centro exacto de este puente, enfrentando la decisión más importante de tu existencia. Si tienes más de 40 años, permíteme decirte algo que quizás nadie más se ha atrevido a confesarte. Estás viviendo el momento más crucial de tu vida. No es una crisis, no es una tragedia, es una oportunidad dorada que la mayoría de las personas desperdicia por completo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra sociedad nos ha programado para creer que después de los 40, lo único que queda es administrar lo que ya tenemos, mantener el status quo, básicamente esperar a que pase el tiempo. Nos han vendido la mentira de que los sueños tienen fecha de caducidad y que la reinvención es solo para los jóvenes. Pero aquí está la verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. A los 40 no son el final de nada, son el comienzo de todo. Es el momento en que finalmente tienes la experiencia, la sabiduría y, si decides despertarte, el poder para crear la vida que realmente mereces. Piénsalo por un momento. Has sobrevivido a 2 décadas de adultez. Has enfrentado decepciones. Has superado obstáculos. Has aprendido lecciones que solo se aprenden viviendo. Tienes un arsenal de conocimientos que tu yo de 20 años ni siquiera podía imaginar. Y sin embargo, ¿qué haces con todo ese poder? ¿Lo usas para transformar tu realidad o lo desperdicias en la rutina del sobrevivir? La mayoría de las personas a los 40 entran en modo automático. Se levantan, van al trabajo, regresan a casa, ven televisión, se duermen y repiten el ciclo. Día tras día, año tras año, hasta que un día se dan cuenta de que han estado viviendo la vida de otra persona, no la suya. Pero tú que estás aquí, escuchando estas palabras, tienes la oportunidad de elegir diferente, tienes la oportunidad de despertar. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dando like al video, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es solo información, es una hoja de ruta hacia la versión más poderosa y auténtica de ti mismo. Una versión que quizás has estado posponiendo durante años, esperando el momento perfecto que nunca llega. ¿Estás listo para descubrir por qué los 40 pueden ser el inicio de la década más extraordinaria de tu vida? Déjame contarte la historia de María, una mujer de 43 años que trabajaba como contadora en una empresa multinacional durante 20 años. Había seguido el guión que la sociedad le había dado a estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, pagar la hipoteca, ahorrar para la jubilación. Había hecho todo correctamente. Pero cada mañana se despertaba con una sensación extraña en el pecho, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Un día, mientras revisaba los estados financieros de la empresa, se dio cuenta de algo devastador. Había pasado más tiempo analizando los números de otros que reflexionando sobre su propia vida. Había sido tan eficiente administrando recursos ajenos que había olvidado por completo administrar su propio potencial. ¿Te suena, familiar? Esta es la trampa en la que caen millones de personas después de los 40. Se convierten en expertos en mantener estructuras que otros crearon, pero han perdido completamente la capacidad de crear sus propias estructuras. Aquí está el primer principio fundamental que debes entender. A la experiencia sin reflexión es solo repetición disfrazada de sabiduría. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, tengo 20 años de experiencia cuando en realidad tiene un año de experiencia repetido 20 veces? La diferencia entre sobrevivir y despertar radica precisamente en esto, en la capacidad de transformar la experiencia en sabiduría aplicable. Cuando cumples 40, tienes 2 opciones claras frente a ti. La primera es la más común: entrar en piloto automático, aceptar que así son las cosas, que ya no hay tiempo para cambios grandes, que lo mejor es mantener la estabilidad y no arriesgar lo que ya tienes. Esta es la opción de sobrevivir. La segunda opción es menos común, pero infinitamente más poderosa: al despertar. Reconocer que los 40 no son una limitación, sino una liberación. Es el momento en que finalmente tienes suficiente experiencia para saber que no quieres, suficiente madurez para tomar decisiones difíciles y suficiente tiempo por delante para crear algo extraordinario. Pero aquí está el problema. Despertar requiere coraje, requiere enfrentar verdades incómodas sobre las decisiones que has tomado hasta ahora. Requiere admitir que quizás has estado viviendo según las expectativas de otros en lugar de tus propios valores auténticos.
¿Alguna vez te has preguntado cuántas de tus decisiones importantes han sido realmente tuyas? ¿Cuántas veces has elegido el trabajo seguro en lugar del trabajo que te emociona? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no, solo para mantener la paz o cumplir con las expectativas? La realidad es que la mayoría de nosotros llegamos a los 40 cargando una mochila llena de decisiones que tomamos para complacer a otros, a nuestros padres, nuestra pareja, la sociedad, nuestros hijos. Y aunque algunas de esas decisiones pueden haber sido correctas, muchas otras nos han alejado de quienes realmente somos. Pero aquí viene lo fascinante. Esta realización no es una tragedia, es una oportunidad dorada. Porque ahora, por primera vez en tu vida adulta, tienes la experiencia para saber qué funciona y qué no, la madurez para tomar decisiones difíciles y la libertad para empezar a vivir según tus propios términos. Pero ¿cómo haces esta transición? ¿Cómo pasas del modo sobrevivir al modo despertar? La respuesta te va a sorprender. La respuesta está en algo que los psicólogos llaman la paradoja de la limitación liberadora. Y es esto: cuando finalmente aceptas que tienes limitaciones, paradójicamente te vuelves más libre que nunca. Déjame explicarte esto con una metáfora poderosa. Imagínate que durante los primeros 40 años de tu vida has estado en un océano infinito, nadando en todas las direcciones sin rumbo fijo. Tienes infinitas posibilidades, pero precisamente por eso no sabes hacia dónde dirigirte. Te agotas nadando en círculos, pero a los 40 algo mágico sucede. Finalmente puedes ver la costa. Ya no tienes infinitas posibilidades, pero ahora tienes algo mucho más valioso: en claridad de dirección. Sabes hacia dónde quieres ir porque finalmente sabes quién eres. Este es el segundo principio fundamental. La claridad es más poderosa que la capacidad. María, la contadora de nuestra historia anterior, experimentó este despertar de una manera muy particular. Un día, mientras caminaba por el parque durante su hora de almuerzo, vio a una anciana alimentando palomas. La mujer tenía una sonrisa serena en el rostro, una paz que María no había sentido en años. Se acercó y entabló conversación. La anciana le contó que había sido maestra durante 40 años. Por que a los 65 había decidido abrir una pequeña librería especializada en poesía. Porque a los 40 ya no tienes que demostrarle nada a nadie, ya no necesitas la aprobación de tus padres, ya no estás compitiendo por posiciones en la universidad, ya no estás tratando de encajar en grupos sociales. Por primera vez en tu vida adulta, puedes tomar decisiones basadas únicamente en lo que realmente quieres. Pero aquí está el desafío: después de décadas de tomar decisiones basadas en expectativas externas, muchas personas han perdido la conexión con sus deseos auténticos. Han estado tan ocupadas siendo lo que otros esperaban que fueran, que han olvidado quiénes son realmente. Aquí tienes un ejercicio poderoso que puedes hacer ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y pregúntate: si tuviera la garantía absoluta de que no puedo fallar, ¿qué haría con mi vida? No pienses en limitaciones económicas, no pienses en lo que dirán otros, no pienses en si es realista o no. Solo pregúntate: ¿qué harías si el fracaso fuera imposible? La respuesta que surge de esa pregunta es tu brújula interna. Es la voz de tu yo auténtico que ha estado esperando pacientemente durante años a que finalmente le prestes atención. Pero aquí viene la parte más importante. Esa voz no te está pidiendo que abandones todo mañana mismo. No te está pidiendo que renuncies a tu trabajo, que dejes a tu familia o que te mudes a otro país. Lo que te está pidiendo es algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso, que empieces a tomar pequeñas decisiones alineadas con quien realmente eres. María no renunció a su trabajo de contadora de la noche a la mañana, pero sí empezó a tomar un curso de escritura los fines de semana. Empezó a decir no a compromisos sociales que no le agregaban valor. Empezó a tener conversaciones más profundas con su esposo sobre sus sueños y aspiraciones. Pequeños cambios, pero cambios auténticos. Y aquí está lo fascinante: cuando empiezas a tomar decisiones alineadas con tu yo auténtico, el universo conspira para apoyarte de maneras que nunca imaginaste posibles. Estás listo para descubrir cómo crear esta alineación en tu propia vida. Ahora llegamos al corazón de la transformación, porque una cosa es reconocer que necesitas despertar y otra muy diferente
es saber exactamente cómo hacerlo. Permíteme compartir contigo el tercer principio fundamental que cambiará tu perspectiva para siempre. La transformación no requiere revolución, requiere evolución consciente. La mayoría de las personas creen que cambiar su vida después de los 40 significa hacer cambios dramáticos y arriesgados. Piensan que tienen que renunciar a todo, empezar desde cero o hacer movimientos que pongan en peligro su estabilidad. Pero esta creencia es exactamente lo que los mantiene atrapados en el modo sobrevivir. La verdad es mucho más elegante y práctica. La transformación real sucede a través de lo que yo llamo micro revoluciones diarias. Son pequeños actos de autenticidad que, acumulados en el tiempo, crean cambios monumentales en tu vida. Déjame darte un ejemplo concreto. Conocí a un hombre llamado Roberto, ingeniero de 45 años, que se sentía completamente desconectado de su trabajo. Durante 20 años había construido puentes y carreteras, pero su verdadera pasión era la música. Siempre había soñado con componer, pero había relegado ese sueño al cajón de cosas que haré cuando me jubile. Roberto no renunció a su trabajo de ingeniero. En lugar de eso, implementó lo que llamamos la estrategia del 1%. Cada día, dedicaba solo el 1% de su tiempo despierto, aproximadamente 10 minutos, a componer música. Parecía insignificante, pero después de un año había compuesto 12 canciones completas. Después de 2 años, había formado una banda con otros profesionales que también habían decidido despertar. Hoy, 5 años después, Roberto sigue siendo ingeniero, pero también es un músico reconocido en su ciudad. No abandonó su estabilidad, pero tampoco abandonó su autenticidad. Encontró la manera de honrar ambas partes de sí mismo. Aquí están los pasos específicos para implementar tu propia transformación. Paso 1. El inventario de autenticidad. Haz una lista de todas las actividades que realizas en una semana típica. Junto a cada actividad, escribe un número del 1 al 10 que represente qué tan alineada está esa actividad con tu yo auténtico. 1 significa completamente desalineada y un 10 significa perfectamente alineada. Este ejercicio te dará una radiografía clara de cuánto de tu tiempo estás viviendo auténticamente. Paso 2. A la regla del 10% identifica las actividades que puntuaron entre 1 y 4. Estas son las que más energía te drenan. Comprométete a reducir el tiempo que dedicas a estas actividades en un 10% cada mes. No es dramático, pero es consistente. En un año, habrás reducido significativamente el tiempo que pasas en actividades que no te nutren. Paso 3. La inversión en autenticidad. Toma el tiempo que liberaste del paso anterior e inviértelo en actividades que puntuaron entre 8 y 10 o en explorar nuevas actividades que podrían puntuar alto. Esto es lo que yo llamo alimentar tu fuego interno. Paso 4. El círculo de influencia consciente. Evalúa a las personas con las que pasas más tiempo. ¿Te inspiran a ser tu mejor versión o te mantienen en tu zona de comodidad? No se trata de abandonar a nadie, sino de ser más intencional sobre con quién compartes tu energía y tu tiempo. Paso 5. La práctica de la decisión auténtica. Cada vez que tengas que tomar una decisión, grande o pequeña, pregúntate, ¿esta decisión me acerca o me aleja de quien realmente soy? Con el tiempo, esta práctica se vuelve automática y empiezas a tomar decisiones naturalmente alineadas con tu autenticidad. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no entienden. Este proceso no es lineal. Habrá días en que te sentirás como si estuvieras retrocediendo. Habrá momentos en que la tentación de volver al piloto automático será fuerte. Esto es completamente normal y es parte del proceso. La clave está en entender que despertar después de los 40 no es un destino, es un viaje. Y como todo viaje valioso, tendrá sus desafíos. Pero también tendrá recompensas que van más allá de lo que puedes imaginar ahora mismo. ¿Estás listo para descubrir cómo mantener este momentum y convertir estos cambios en un estilo de vida permanente? Ahora que tienes las herramientas básicas, es momento de profundizar en las técnicas avanzadas que separan a quienes realmente transforman su vida de quienes solo hablan de hacerlo. Porque la diferencia entre el conocimiento y la transformación está en la aplicación consistente y estratégica. Permíteme compartir contigo lo que yo llamo el sistema de navegación interior, una metodología que he desarrollado después de trabajar con cientos de personas que han logrado despertar después de los 40 en técnica. 1. La brújula emocional. Tu estado emocional es el indicador más preciso de qué tan alineado estás con tu yo auténtico. Pero la mayoría de las personas han aprendido a ignorar o suprimir sus emociones en lugar de usarlas
como información valiosa. Aquí está el ejercicio durante una semana. Lleva un diario emocional muy simple. Cada 2 horas. Anota brevemente qué estás haciendo y cómo te sientes en una escala del 1 a 10. Al final de la semana, analiza los patrones. ¿Qué actividades consistentemente te generan energía? ¿Cuáles te la drenan? Esta información es oro puro para diseñar una vida más auténtica. Técnica 2. El principio del experimento de 30 días, una de las mayores barreras para el cambio. Después de los 40 es el miedo al compromiso permanente. ¿Y si no me gusta? ¿Y si no soy bueno en esto? ¿Y si es una pérdida de tiempo? La solución es brillantemente simple. Convierte todo en un experimento de 30 días. ¿Quieres explorar la escritura? Comprométete a escribir 15 minutos diarios durante 30 días. ¿Te interesa la fotografía? Toma una foto diaria durante un mes. ¿Quieres mejorar tu salud? Camina 20 minutos diarios por 30 días. 30 días es suficiente tiempo para experimentar resultados reales, pero no es tan intimidante como un compromiso de por vida. Y aquí está lo fascinante después de 30 días. Tendrás datos reales sobre si esa actividad te nutre o no, en lugar de especulaciones basadas en el miedo. Técnica 3 la estrategia del prototipo personal en el mundo de los negocios. Las empresas crean prototipos antes de lanzar productos finales. ¿Por qué no aplicar el mismo principio a tu vida? En lugar de hacer cambios dramáticos, crea prototipos de la vida que quieres vivir. Si sueñas con ser emprendedor, empieza un pequeño proyecto de fin de semana. Si quieres vivir en otra ciudad, planifica una estadía de un mes. Si quieres cambiar de carrera, ofrece tus servicios como freelancer en esa área. Los prototipos te permiten experimentar con nuevas versiones de ti mismo sin abandonar la estabilidad que has construido. Técnica 4. El círculo de accountability auténtico. 1 de los mayores desafíos del despertar después de los 40 es que muchas de las personas en tu círculo actual están cómodas con la versión dormida de ti. Pueden resistirse, consciente o inconscientemente, a tus cambios. Necesitas crear un círculo de accountability auténtico, en personas que te apoyen en tu proceso de despertar. Pueden ser amigos nuevos, un coach, un grupo de apoyo o incluso conexiones online. Lo importante es que sean personas que celebren tu crecimiento en lugar de cuestionarlo. Técnica 5 en la práctica de la reflexión estratégica cada domingo. Dedica 30 minutos a lo que yo llamo reflexión estratégica. Pregúntate, ¿qué decisiones tomé esta semana que me acercaron a mi yo auténtico? ¿Cuáles me alejaron? ¿Qué aprendí sobre mí mismo? ¿Qué quiero experimentar la próxima semana? Esta práctica te mantiene consciente y te permite hacer ajustes de curso antes de que te alejes demasiado de tu rumbo. Pero aquí está el desafío más grande que enfrentarás: la resistencia interna. Tu mente, que ha estado operando en piloto automático durante años, va a resistirse a estos cambios. Va a generar excusas, va a magnificar los riesgos, va a minimizar los beneficios. Esto es normal y esperado. La clave está en reconocer esta resistencia como lo que es, en el sistema de supervivencia de tu mente, tratando de mantenerte seguro, conocido. Agradécele por tratar de protegerte, pero no le permitas que tome las decisiones por ti. Recuerda, después de los 40, tienes suficiente experiencia para distinguir entre riesgos reales y miedos imaginarios. Usa esa sabiduría a tu favor. ¿Estás listo para el mensaje final que consolidará todo lo que hemos explorado juntos? Hemos llegado al final de este viaje juntos, pero en realidad, para ti es solo el comienzo, porque todo lo que hemos explorado en estos minutos no son solo conceptos teóricos, son las llaves que pueden abrir la puerta hacia la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Permíteme recordarte los 3 principios fundamentales que pueden transformar tu vida después de los 40. Primero, la experiencia sin reflexión es solo repetición disfrazada de sabiduría. No basta con haber vivido 40 años. Lo que importa es que has aprendido de esos años y cómo vas a aplicar esa sabiduría para crear el futuro que realmente deseas. Segundo, la claridad es más poderosa que la capacidad. A los 40, finalmente tienes la experiencia necesaria para saber qué quieres y qué no quieres. Esa claridad es tu superpoder. Úsala. Tercero, la transformación no requiere revolución, requiere evolución consciente. No necesitas cambiar todo de la noche a la mañana. Necesitas hacer pequeños cambios consistentes que te acerquen cada día más a quien realmente eres. Pero más allá de estos principios, quiero que entiendas algo profundo. En estar en la encrucijada de los 40 no es una crisis, es un regalo. Es la oportunidad de hacer una pausa,
evaluar el camino recorrido y decidir conscientemente hacia dónde quieres dirigir el resto de tu vida. La mayoría de las personas desperdicia este regalo. Se quedan en el modo sobrevivir porque es más fácil, más predecible, más seguro. Pero tú que has llegado hasta aquí, que has invertido tu tiempo en explorar estas ideas, ya has demostrado que eres diferente. Ya has demostrado que estás listo para despertar. Y quiero que sepas algo. No estás solo en este viaje. Miles de personas alrededor del mundo están tomando la misma decisión que tú estás considerando ahora. Están eligiendo despertar en lugar de solo sobrevivir. Están eligiendo autenticidad en lugar de conformidad. Están eligiendo crear en lugar de solo mantener. El mundo necesita tu versión despierta. Necesita tu experiencia combinada con tu pasión renovada. Necesita tu sabiduría aplicada a nuevos sueños. Necesita la contribución única que solo tú puedes hacer cuando finalmente decides ser completamente tú mismo. Recuerda la historia de María, la contadora que descubrió su pasión por la escritura. Recuerda a Roberto, el ingeniero que nunca abandonó su amor por la música. Recuerda a la anciana del parque, que a los 65 años decidió que nunca era tarde para ser auténtica. Todas estas personas tenían algo en común. Decidieron que su edad no era una limitación, sino una ventaja. Decidieron que su experiencia no era una carga, sino un recurso. Decidieron que su futuro no estaba determinado por su pasado, sino por las decisiones que tomaran a partir de ese momento. Y ahora es tu turno de decidir si vas a pasar los próximos años de tu vida en piloto automático o si vas a despertar a las posibilidades infinitas que tienes frente a ti. Tu turno de decidir si vas a seguir viviendo según las expectativas de otros o si vas a empezar a vivir según tus propios valores auténticos. Tu turno de decidir si vas a ser un espectador de tu propia vida o si vas a ser el protagonista de tu propia historia. La encrucijada está frente a ti. A la izquierda, el camino familiar del sobrevivir. A la derecha, el camino menos transitado pero infinitamente más gratificante del despertar. ¿Cuál vas a elegir? Espero sinceramente que este mensaje haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber completado el video. Esto significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, comenta gratitud. Así sabré que viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros.